Por eso te iba a pagar los pagos. Gracias mil. Si no, en vano va a ser la sudada de una hora. ¿Son los jóvenes? Sí, ¿no? Bien. Les decía de que vamos a explicar el proceso de elaboración de esta empresa TASA que está carretera La Guardia. Esta empresa, una sola vez nomás tuve la oportunidad del año 2013 o 14 de visitarla. Es una empresa no muy grande como lo que es Sao o Pino, pero se tiene de que sus volúmenes de producción son menos, pero sin embargo es una planta muy bien estructurada. ¿Ya? Sus productos que comercializa son crisol, ¿ya? Y hay otro producto más. Tanto aceite de soya como de girasol, y como les dije el día viernes, también una mezcla de ambas. De tal manera de que vamos a empezar con esta empresa. Tengo las otras también, pero no he podido mirarlas por arreglar esta presentación. Por ejemplo, habíamos hecho el día viernes una descripción de todas las empresas, cuáles son sus mercados, cuál es su capacidad de producción. Pero esta empresa, como les decía, no es muy grande, ¿ya? Pero sin embargo, sus productos tienen un acceso en el mercado, tanto como Crisol y el Rey, ¿ya? En sus distintas presentaciones, es decir, en envases de PET y envases de poli-PVC, ¿ya? Ahorita no estoy pudiendo acordar. Bueno, su ubicación de esta empresa, ya de TASA, está en 1,5 kilómetros de la carretera a La Guardia. Bien, y acá su rubro corresponde a la producción de aceite, y más que todo su mercado es interno, ¿no? En cambio, Fino, Sao y Ol, sus mercados eran tanto internos como externos. Todas las industrias aceiteras generan un subproducto que tiene un alto valor nutritivo, de tal manera que su torta ya es bastante apetecido en el mercado externo, como también interno, ¿no? Entre ellas podemos ver que también sostiene la harina, ¿ya? Tanto de la soya como del girasol. Todas las industrias, generalmente en este caso las aceiteras, cuando hablamos de servicios auxiliares, son equipos complementarios para el funcionamiento de la empresa productiva. Es decir, de que, por ejemplo, en la parte de servicios de agua y tratamiento de agua, ¿ya? Específicamente, aquí, por ejemplo, no está diciendo qué tipo de agua, pero más que todo, el agua que se utiliza en la generación de vapor requiere un tratamiento de ablandamiento. Consiguientemente, el agua que se capta, ya sea de agua de pozo propio o de red, hay que eliminar la dureza que tiene el agua para adecuarla para la generación de vapor. Espero que en alguna materia ya hubieran visto esto, ya que, por ejemplo, en la universidad tenemos un sistema de tratamiento de agua para el caldero chiquitito. Ese diseño lo hice yo con estudiantes ahí, los guiamos, y tiene dos columnas que son de intercambio iónico, más conocido como ablandadores de agua. El servicio de vapor tiene mucha importancia en el sentido de que se emplea en algunos sectores del proceso para intercambio de calor. En este caso, se emplea bastante en los condensadores. La generación de energía eléctrica, si la empresa tiene
en este caso podemos decir una acometida de red pública, necesariamente debe tener, ¿cómo podemos decir? Un área en la cual se coloca generalmente un transformador. Ese transformador tendrá la capacidad que consumen los distintos equipos y de allí se hace la distribución a todos los equipos que requieren de esta fuerza motriz. El servicio de combustible, ustedes dirán, ¿qué combustible? Generalmente todas las industrias para el proceso de generación de vapor requieren de gas, ¿ya? A no ser que el caldero fuera diseñado tanto para gas como diésel u otro tipo de combustible. Generalmente todas las industrias acá en Santa Cruz usan gas, ¿ya? Aunque hay calderos, como les digo, que son diseñados para usar tanto combustibles líquidos como gaseosos. El servicio de aire comprimido es fundamental en este tipo de industrias en el aspecto de que se requiere bastante aire, más que todo donde el sistema de accionamiento de válvulas es por acción de aire comprimido. El sistema de refrigeración corresponde a equipos que permitan la refrigeración generalmente puede ser de un fluido, ya que intercambia calor en alguna parte del proceso, puede ser glicol, de tal manera que el glicol, una vez que gana calor donde se efectúa este proceso de transferencia de calor, retorna a este equipo y allá se da el ciclo de refrigeración que corresponde a compresión, expansión y otros, ¿ya? Eso es importante cuando ustedes llevan termodinámica. Bien, aquí podemos ver una vista aérea, ¿ya? El área 1 es la planta de silo, aunque no se verifica muy bien por el color, no me dio el tiempo para mejorar esta presentación. Es muy tedioso, ya van a ver más adelante, ¿ya? Entonces, el área de silo significa donde almacenan la materia prima, en este caso, soya como girasol. 2, la parte de preparación, la parte en que se acondiciona el grano, se le da un tratamiento antes de que ingrese al proceso mismo. La parte de extracción es donde se efectúa la obtención de aceite, ya sea por extracción mecánica y usando solvente. La 4, ¿ya? La 4, bueno, fíjense de que las plantas de silo son 1, 2, 3 plantas de silo. Aquí vemos, por ejemplo, 4 silos de grandes dimensiones, comparadas con estas 4 de acá. Y aquí tenemos 6. Entonces, esta distribución está en función a la capacidad de almacenamiento que tiene y está relacionado a la capacidad de producción, ¿ya? La 2, decíamos que es esta de acá, fíjense, está cerca a los silos, ya que es la parte donde se efectúa el acondicionamiento del grano antes del proceso mismo. La 3 es la parte de extracción, hablaba de extracción mecánica y con solvente. La 4, que no se visualiza muy bien, que yo mismo sé dónde está ese 4. 4 refinería, esta de acá. ¿Ya? Entonces ahí es donde se lleva las condiciones que debe tener el producto para su posterior envasado, es decir, cumplir los requisitos y parámetros físico-químicos y microbiológicos de acuerdo a la norma boliviana para aceite. ¿Ya? El área 6, el área 5 por decir, este de acá, vemos que está alejado de todas las demás áreas. Entonces, acá implica de que tienen la envasadora o llenadora tanto para envase PET como para envases de 5 o de mayor capacidad, ¿ya? Y el área de administración que está muy alejada. ¿Listo? Bueno, la 7, que viene a ser el laboratorio, fíjense, está muy
relacionada a donde están los hilos y al área de producción. Generalmente esto es en el sentido de que cuando hay recesión de materia prima se empiezan con los primeros análisis. ¿Listo? Fíjense de que acá, ¿cuáles son los análisis que hacen en este laboratorio de esta empresa? Se toman muestras de grano, como así también de harinas que ya son el resultado de un proceso posterior, ¿ya? De harinas de soya y girasol, los laminados vienen a ser prácticamente un subproducto importante para el posterior proceso de extracción por solvente, ¿ya? Lo que sí se tiene los análisis es más que todo, como les decía, la determinación de humedad. Si la humedad es muy alta, no se le paga al proveedor, digamos, de la materia prima porque está vendiendo agua, sino que se le admite, sí, cierta humedad, pero si sobrepasa a más de ese valor, entonces no se le paga, por más de que, o sea, muchas veces la humedad confiere un peso adicional. En este caso, la empresa perdería. Y, por otro lado, para llegar a un acuerdo es de que se establece y se admite una humedad, ¿ya? El contenido de proteína, ¿ya? La importancia que tiene la solubilidad de las proteínas que van a ingresar al proceso, ¿ya? El contenido de grasa, el contenido de fibras y otros parámetros más. Bien, ya en aceites mismos, el producto que ya está en las etapas finales que van desde la micelas, el proceso de gomado, glinterizado, blanqueado, solizado, refinado y otros, son muestras que se sacan de materiales que están en proceso, como así también de productos terminados. Más que todo, no tanto así, podemos ver de que el aceite crudo, digamos, es el aceite obtenido en el proceso de extracción mecánica. Entonces, se tiene de que, por ejemplo, ahí, algunos le conocen como aceite virgen, porque no tiene, no ha sido, digamos, extraído en este caso, con un compuesto químico como es el hexano. Me parece que le denominan algunos aceites virgen. Si por ahí encuentran literatura van a entender por ello, ¿ya? Bueno, y otros análisis más, ¿no? Que están relacionados, por ejemplo, al punto de ignición, sabor y otros, ¿ya? Bien, las muestras que están referidas al agua, por ejemplo, el agua de la torre de enfriamiento. Ustedes dirán, ¿cuál es la importancia que tiene el agua de la torre de enfriamiento? El agua que se emplea en la torre de enfriamiento, la finalidad es evitar el alto impacto que ocasionan las aguas si no se tuviera una recuperación como aquellas que proceden del proceso de enfriamiento en algunas etapas del proceso, ya en intercambiadores, y el agua nuevamente con esa carga térmica entra a la torre, se enfría y hace un circuito. Pero a la larga, en el tiempo, el agua se va, podemos decir, va adquiriendo un contenido de sólidos totales, ¿ya? Porque por donde fluye esas partículas de la superficie, de las cañerías y equipos, poco a poco van formando parte de la composición. No nos olvidemos que a la larga el agua es corrosiva. El agua de caldero es muy fundamental porque si no se hace un control al agua del caldero, ya en este caso el contenido de dureza, por ejemplo, la vida útil del caldero en el tiempo
disminuye y hasta puede ser peligroso cuando se da la explosión de un caldero. El agua de condensado es el agua que se recupera, ¿ya? Y como, al igual que el agua que fluye hacia la torre, el agua de condensado, si bien tiene un contenido de energía calorífica, sin embargo, el agua también poco a poco va arrastrando partículas sólidas que provienen de la superficie por donde fluye. ¿Ya? Bueno, el agua de alimentación, los tipos de análisis y otros están referidos generalmente, como les dije hace rato, dureza, pH y otros, ¿no? El proceso en sí ya habíamos descrito el viernes a través de 2 presentaciones. Hoy vamos a volver a recordarles. Desde el momento en que se recesiona el grano tiene que ser sometido a un análisis. El primer análisis donde se somete. Y bueno, vamos a ver después cuáles son los procedimientos que se efectúan en la recesión del grano. La limpieza y almacenamiento constituyen 3 procesos simultáneos, que son eliminación de partículas e impurezas que tiene el grano. Ya habíamos visto a través de un sistema de transporte y tamice, ¿ya? Posteriormente se somete al proceso de secado para quitar el contenido de agua que tiene la soya y por último se almacena en los silos. Bien, entonces esa es la etapa de almacenamiento, limpieza y almacenamiento para ingresar posteriormente a la preparación y acondicionamiento del grano de soya o girasol. ¿Ya? Que es una etapa de mucha importancia previo al proceso mismo de extracción de aceite por extracción mecánica y posteriormente por extracción por solvente. ¿Ya? De tal manera de que acá, por ejemplo, tenemos, aquí hay un término en inglés que hoy día en la mañana quise determinar, pero para mí el flake de soya o girasol son los residuos sólidos después de que se dio el proceso de extracción de aceite, una parte de ella, ¿ya? Que todavía tiene aceite en su interior, porque la extracción mecánica, si es el equipo muy bueno, puede oscilar entre un rendimiento de 30 a 40% del aceite total que tienen los granos. Posteriormente se tiene el proceso de desgomado de aceite. Ya este es el proceso a esos residuos que salen de esta reacción mecánica. ¿Ya? Bueno, generalmente es aquí donde en realidad se obtiene un subproducto muy importante, que es la harina. ¿Ya? Esta harina es muy rica en contenido proteínico, de tal manera que generalmente se lo destina para engorde de animales, o caso contrario, para preparar balanceado. El aceite obtenido en esta etapa, ya, acá, siguiendo este proceso de aquí, ya, se efectúa un proceso de desgomado, significa obtener, eliminar algunas partículas o componentes que tiene el aceite que son de alto peso molecular. Lógicamente que hay que neutralizar el aceite de soya girasol porque en una de estas partes del proceso se usó un ácido y acá hay que contrarrestar neutralizándolo. Luego viene el proceso de blanqueado. ¿Ya? Consiste en eliminación de algunas partículas que están en suspensión. ¿Ya? Luego tenemos 2 procesos que se pueden efectuar dependiendo qué es lo que se obtiene acá. ¿Ya? Que es el sinterizado de aceite o el desodorizado.
El desvalorizado consiste en la eliminación de componentes que transmiten olores no deseados, ya de tal manera de que, si ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes, por ejemplo, no puede ser que no les guste un tipo de aceite, dice, pucha, huele a pescado. Dice. Entonces, eso, digamos, es la presencia de ciertos compuestos, ¿ya? Donde es aquí donde se eliminan esos componentes en este proceso de desodorizado. Luego se almacena lo que va a ser el producto final y su posterior envasado. Si no hay ninguna pregunta, esto yo lo había explicado en la anterior clase, ¿ya? Vamos a ver acá, ¿ya? La primera etapa, cómo se inicia. Llega el camión, lógicamente pasa a una balanza. Lógicamente que en este caso el camionero, más antes ya debe tener el peso del camión vacío. De tal manera que por diferencia es la cantidad de materia prima que está ingresando a la planta. Si en el análisis de la muestra ya se tiene de que el producto de aceptado cumple las condiciones que se requiere para el proceso de producción, entonces se descarga el grano. Si la materia prima no cumple especificaciones, entonces lamentablemente el camión no descarga y tiene que salir fuera de la empresa. Si el producto está en conformidad, ya se procede a la descarga pesado y bueno, finaliza esta etapa de recepción del grano con la salida del camión. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, están parámetros que tienen que ver con la conformidad de los límites máximos aceptables, ¿ya? O de tolerancia, ¿ya? En contenido de humedad, se admite 13%, no sé si aquí está expresado en base seca o base húmeda, la cantidad expresada de 15, digamos, granos partidos de 100, tampoco especifica acá, había que entrar a la norma boliviana para ver en qué está expresado esto, pero para mí que acá es 8%, impureza 1, si hay materias primas que han sido dañadas por el calor, ya se admiten estos valores, y así también de que no haya granos que les ha faltado y han sido cosechados antes del tiempo. Bien, aquí nuevamente me borré esta lámina, ya la vimos. Entonces vamos a ver en realidad cómo es el diagrama de flujo. El camión llega, les decía, descarga en fosa. Acá de la fosa, a través de un chimango, como dicen algunos acá, otros le dicen gusano, otros dicen tornillo sin fin, ya se impulsa hacia los canguilones. ¿Ya? Entonces aquí llegan los canguilones y los canguilones elevan el grano para pasar a lo que viene a ser este proceso de limpieza. En este proceso de limpieza a través de zarandas se eliminan partículas extrañas, ¿ya? O también se da una clasificación de los granos de acuerdo a su granulometría. Las partículas muy finas, ¿ya? Generalmente, cuando ustedes por ahí tuvieran la oportunidad de ir a una fábrica aceitera, cómo se observa esas partículas finitas que se diseminan en el ambiente y van a caer varios metros del lugar donde se hace la manipulación. Entonces, para evitar eso, ya en este caso esta empresa usa un ciclón. Si ya llevaban operaciones unitarias, ya en los que están llevando por competencias, el anterior módulo D, y entramos en la parte
de diseño de un ciclón. Entonces ahí se ve la importancia que tiene esta operación unitaria para eliminación de partículas sólidas muy finas que están dentro de una masa gaseosa. Bien. Posteriormente, ya los granos que han sido clasificados tienen menos impureza, se envía a otro sistema de transporte de canguilones, ¿ya? Y va a un secador. En un secador, la finalidad es eliminar el agua que está contenida en los gránulos a través del flujo de aire caliente. De tal manera de que esa es la finalidad de este proceso de secado. Los granos ya con menor contenido de humedad se envía a un sistema de transporte, es decir, canguilones de nuevo, y va hacia los hilos. Ustedes dirán, ¿y qué es esto de acá? Esto de acá es para hacer la remoción de aire, ya que en el tiempo se dan reacciones internas en el grano que producen dióxido de carbono y produce una generación de calor. Conscientemente hay que renovar la masa de aire que está acá. Para eso. Entonces aquí vemos que tenemos 4 siglos de almacenamiento. Bien, en lo que sí viene la etapa de preparación y condicionamiento, ya les decía que esta parte es importante. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que aquí se efectúan 3 operaciones unitarias que son el quebrantado, que ustedes en operaciones unitarias 1 lo ven como reducción de tamaño. ¿Qué equipos tenemos? Tenemos molinos de bola, molinos de rodillo. Bueno, en este caso, como no son materiales duros, entonces finalmente se emplean molinos de rodillo. ¿Ya? Posteriormente hay un proceso de acondicionamiento a una temperatura dada y un proceso de laminado que consiste en obtener con un espesor dado ya el producto que va a pasar a la siguiente etapa. Aquí tenemos la soya que está en estos hilos, ¿ya? Que ingresa a los dosificadores, es decir, a través de un sistema de elevador de canguilones se envía hacia un quebrador 1. Ya les decía que estos son molinos de rodillo, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces hay reducción de tamaño, se transporta ya a la siguiente etapa, donde en el acondicionador, ya a través del flujo de vapor, se le lleva a una temperatura adecuada a estos granos, ya para que faciliten una contextura, podemos decir, que permita un fácil laminado en este equipo, ya que son, les decía, como lo que hacen todavía pan, usan uslero, ¿no? En casa, entonces le dan un espesor dado, ¿listo? Y sostiene estas láminas que van al proceso de extracción. Bien. ¿Qué hora tiene, jóvenes? Tengo todavía 2 minutos, por lo menos esta lámina más. En el caso del girasol igual, ¿no? Dosificadores, el lavado de canguilones, reducción de tamaño, ya. Acá un poquito varía en relación al proceso de soya. De todas maneras, aquí, por ejemplo, se efectúa un tamizado para eliminación de partículas indeseables, ya a través de zarandas que tienen distintos espacios luz. Y lógicamente que los más finos, ya, las partículas más finitas son aspirados y enviados acá a los ciclones, donde esa masa de aire que contiene partículas sólidas permite su separación en estos ciclones. Y bueno, entonces acá se tiene la separación de esas partículas finas, ¿ya? Y esas partículas finas se pueden usar porque tienen un contenido energético, al igual como hacen en los ingenios, ¿no? El bagazo el resultante en vez de usar leña, normalmente se lo emplea para la generación de vapor. Entonces de acá
Todavía hay grano de girasol que tiene cierto porcentaje de cascarilla, pero en menor proporción que la que ingresó, ¿ya? Y entra el proceso de acondicionadores, igual que como el que vimos en el anterior proceso de soya, ¿ya? Se acondiciona en estos equipos a través del flujo de vapor y posteriormente entra a un proceso de prensado, ¿ya? Entonces, es aquí donde en la prensa tenemos un proceso de extracción mecánica que viene a ser para la obtención de aceite de girasol, ¿ya? Y en filtro prensa lo que se hace es eliminar las partículas sólidas del aceite, ¿ya? Entonces ahí se obtiene el aceite crudo de girasol. Bueno, jóvenes, acá ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a descansar y volvemos a las 9 menos cuarto, ¿ya?